7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El director del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos y articulista del comercio, Sebastián Mantilla, el académico exministro, ex alto funcionario internacional, economista Fidel Jaramillo, y el politólogo doctor Julio Echeverría. Les invitamos para analizar las perspectivas no solo políticas, sino económicas y de inversión social para el 2023. Partiendo de un hecho, revisábamos la Proforma 2023, que efectivamente en el papel se advierte el incremento comparado con la Proforma 2022 a la del 2023. Por ejemplo, educación 2022, 4.861 millones, 2023, 5.583, hay un incremento de alrededor de 720 millones. En salud, 2022, 3.162 millones, el 2023, 3.601 millones, un incremento de alrededor de 440 millones. Bienestar social, 1.648 millones, 2022, 1.686, 2023, un incremento de alrededor de 40 millones. Y en seguridad, 3.179 millones en el 2022 y 3.364 millones el 2023, con un incremento de 185 millones. ¿Cómo entender estos datos dentro de las necesidades, especialmente la inversión social tan fundamental? Muy buen día a Sebastián Mantilla. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Julio, a Fidel y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Sí, efectivamente se aprecia que para el próximo 2023 hay un incremento del gasto social en el tema de educación, el tema de salud y algunas otras partidas que son importantes como parte de la política social del gobierno. Lo importante ahí es de que de cierto modo también, Miguel, no solamente haya un incremento en el presupuesto para el área social, sino que la efectividad y la eficiencia del gobierno en la utilización de los recursos sea realmente mucho mejor en relación a este año que pasó. Uno de los problemas que tuvimos, por ejemplo, en este año 2022 fue la poca efectividad en términos de la ejecución del presupuesto general del Estado. En agosto, por ejemplo, septiembre de este año, teníamos ministerios que tenían un nivel de ejecución del 10%, otros del 20%, otros del 30%, muchos de estos ministerios relacionados con el área social. Es decir, yo creo que más allá del anuncio, un poco para reflotar un poco la imagen del gobierno, para tener un cierto capital político que le permita gestionar mejor las cosas del próximo año, creo que debería venir acompañado de un mejor nivel de gestión o de ejecución presupuestaria. Y hasta cierto punto también yo le diría, Miguel, aunque no está tan relacionado con esto, pero sí, yo creo que sería fundamental, por ejemplo, que exista una renovación en cuanto se refiere a los colaboradores cercanos que tiene el presidente Lasso, y me refiero, digamos, en algunos ministerios se requieren cambios urgentes. Uno de ellos implica, es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y por no decirle muchos otros que también se ve no solo problemas en el tema de la poca ejecución del presupuesto, sino también la inexistencia de políticas y estrategias bien definidas que tiendan a resolver los problemas, los acuciantes problemas que existen en el ámbito social. Vamos a profundizar ese tema sobre las políticas sociales tan necesarias. Quiero dar la bienvenida al economista Fidel Jaramillo. ¿Cómo ve este incremento que ha anunciado el gobierno y que consta en la Proforma 2023? Incremento en la inversión social. Buen día, Fidel. Muy buenos días, Miguel, y también un saludo especial a Julio, a Sebastián. Un placer compartir este panel con ustedes y un saludo también especial a toda la audiencia. Me han hecho una primera pregunta que me parece que es importante abordarla. ¿Cuál es la diferencia entre gasto social e inversión social?
a veces se las confunde, se las usa indistintamente y me parece que es importante precisarlas. El gobierno tiende a utilizar el concepto de inversión social más que gasto social. Pero empecemos por un concepto que es más difundido y que tiene cifras comparables en América Latina, que es el concepto de gasto social. Es todo aquel gasto recurrente que hace un gobierno en áreas de educación, salud, protección social, vivienda y otros gastos relacionados a todos aquellos bienes y servicios que de alguna manera están apoyando a la población más pobre y vulnerable del país. Entonces, esto es el concepto de gasto social, es homologable en toda América Latina. Pero hay quienes prefieren llamar esto no un gasto, sino una inversión social. Y tiene su razón, porque estamos invirtiendo en la gente, en el capital humano de la gente, ¿no? Entonces, si mejoramos los niveles de escolaridad, por ejemplo, o de salud, o disminuimos la desnutrición, tenemos mejor capital humano. Entonces, si mejoramos o aumentamos el capital humano, se tiende a confundir o a decir esto como una inversión social. Esto para los más rigurosos dicen, no se trata de inversión porque la inversión es a todo aquel aumento en el capital físico, ¿no? Estamos hablando de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, construcciones. Entonces, de esto no se trata. Sueldos de médicos, sueldos de profesores, no estamos aumentando el capital físico. Entonces, los más rigurosos dicen esto no es inversión social, esto llamémoslo como es gasto social. Desde mi punto de vista, Miguel, y para aclarar y zanjar esta discusión de una vez, yo creo que es importante esta distinción semántica, pero lo más importante es que nos pongamos de acuerdo a qué nos referimos cuando hablamos de gasto social o inversión social. El gobierno lo prefiere llamarlo inversión social. Yo lo comprendo porque hay mucha gente que llama esto inversión social. A nivel más general de América Latina se califica esto como gasto social. Ahora, de que es muy importante, no solamente para el desarrollo social, sino para el desarrollo económico, en eso estamos de acuerdo. Entonces, una vez que sabemos a qué nos referimos, veamos las cifras. Creo que hubo un salto muy importante en el gasto social en Ecuador en dos periodos importantes, ¿no? Uno que empieza en el año alrededor del 2008, que previamente teníamos gasto social por un promedio de 6% del Producto Interno Bruto y salta a niveles del 8, 9%, en aquella década donde se aumentó el gasto público en general y también se aumentó el gasto público social en educación, salud, protección social. Ese es un importante salto que da, como digo, de 5 aproximadamente 8, 9% en ese periodo. Y después con la pandemia. Con la pandemia sube el gasto público de manera significativa. En el caso del Ecuador sube alrededor al 12% del Producto Interno Bruto y especialmente sube el rubro protección social, es decir, aquellas transferencias monetarias que se hicieron para atender las necesidades de la población más golpeada por la pandemia. Y entonces se ha quedado más o menos en 12%. Este aumento que refleja el presupuesto del año 2023, lo que permite mantener es el gasto social en alrededor del 12% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde están los principales gastos, los principales rubros? En primer lugar está educación, con alrededor del 4,5% del PIB. Segundo está protección social, que son todas estas transferencias y también algunas contribuciones a la seguridad social. Y luego está salud, con 2,7%. Entre estos tres rubros, estamos hablando, Miguel, que estamos destinando 10 de 12% del Producto Interno Bruto. O sea, el grueso está en estos tres rubros y después está algo menos en vivienda, en recreación y otros. Entonces, es importante inversión que está haciendo el Estado. Aproximadamente el 40% de todo el presupuesto se está yendo en estos rubros. Pero pongámoslo en contexto de América Latina. América Latina está gastando en términos sociales alrededor del 13,8%. O sea, hay un salto, pero estamos por debajo todavía de América Latina. Entonces, eso en cuanto a la parte cualitativa. Y después, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Sebastián.
No solamente es importante el cuánto gastamos en el área social, sino la eficiencia en el gasto. Juzguemos por resultados. De nada sacamos hacer inversiones inmensas en protección social y en salud si, por ejemplo, no mejoran los pavorosos índices de desnutrición crónica infantil que tenemos. O de nada sacamos invirtiendo más en educación, subiendo sueldos como se va a hacer el próximo año, como ya se hizo y el próximo año, si los resultados en la calidad de educación siguen siendo muy bajos comparados con el promedio de América Latina y países vecinos como Colombia o inclusive Perú. Bienvenido al doctor Julio Echeverría. ¿Cuál es su lectura de la inversión social o gasto social? Hay que precisar, como bien nos ha ilustrado Fidel Jaramillo, respecto de los temas sociales, como hemos mencionado, esos rubros de incremento para el próximo año. Muy buen día. Miguel, no se le escucha, Miguel. ¿No me escucha? A ver, doctor Julio Echeverría, ¿me escucha? Sí, estamos sin audio, Miguel, no se te escucha. Les escucho a Fidel, le escucho a Sebastián y a Julio. Sin embargo, estamos sin audio al aire, entiendo. A ver, estamos analizando la incidencia de la inversión social, de manera especial educación, salud, bienestar social y seguridad. Vamos a retomar para que nos escuchen y poder formular las inquietudes precisamente sobre esta inversión social que consta en la proforma presupuestaria del 2023. ¿Nos escucha, Julio? Sí. Perfecto. Buen día, Julio. Por favor, su lectura respecto de este tema de la inversión social, especialmente en sectores como educación, salud, bienestar social, seguridad, que ha sido señalado esta mañana, tanto por Sebastián Mantilla cuanto por Fidel Jaramillo, respecto de estos incrementos en la proforma 2023. Muy buen día, Julio. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Sebastián y con Fidel el panel. Sí, yo diría que el gobierno está intentando dar un cambio de timón respecto de lo que ha sido su línea de política general. Diríamos, en esta primera fase, el gobierno ha insistido mucho en temas de estabilización macrofiscal. Y en ese sentido, el énfasis ha estado puesto en la reducción del déficit público que venía cargando de los gobiernos anteriores. Entonces creo que esa línea de política, en alguna medida podríamos decir, ha sido exitosa. El déficit público ha bajado de más o menos 7% al 2%, lo cual significa un gran avance en términos de saneamiento de las finanzas públicas. Pero ese déficit ha sido reducido porque en alguna medida se ha afectado el gasto social y la inversión social. Entonces creo que el gobierno este rato está intentando realizar un cambio de timón bajo este presupuesto, que es un presupuesto, diría, ya clásico en la política económica y en la política social, de que es primero importante estabilizar las variables macrofiscales, hacer que la economía crezca para después distribuir. Creo que esta ecuación es una ecuación que es necesario revisarla. Por supuesto que no se trata de pensar el gasto y la inversión social por fuera de parámetros sostenibles de estabilización macrofiscal. Entonces no se puede llevar adelante una política excesiva de gasto que desequilibre las cuentas fiscales. Pero creo que sí es necesaria una combinación creativa entre política económica y política social, que es justamente a lo que ha hecho referencia Sebastián y Fidel. Esto es, hay que saber gastar y fundamentalmente gastar bien. Esto es,
establecer una capacidad de direccionamiento del gasto que sea realmente productor de efectos que retroalimenten la política económica. Yo me sospecho que muchos de los problemas por los cuales está atravesando el país de este rato se deben a que no se ha logrado una adecuada ecuación, combinar adecuadamente la política económica y la política social. Si nosotros miramos cómo está la política de salud o la política de educación, podríamos decir que se encuentran en una crisis bastante fuerte. Miremos la situación de los hospitales, de los centros de salud. La posibilidad de acceso al derecho a la salud es bastante limitada este rato en el país. Igual en educación, o sea, la cobertura del sistema de educación tiene problemas. Entonces, creo que el gobierno, en su afán por privilegiar la política económica de estabilización y de reducción del déficit, ha descuidado la política social, ¿no? Yo creo que esa es una primera premisa que hay que establecer. ¿A qué me conduce esto? Me conduce a la necesidad de que el gobierno sepa equilibrar de manera sistémica estos distintos rubros de intervención gubernamental. Esto es equilibrar la política económica, entender que la política social no es una política subsidiaria, que la política social, y ahí está el concepto de inversión, la política social es extremadamente importante para generar la reactivación económica y productiva del país. En ese sentido, creo que es muy importante que se establezca, yo diría, una repriorización de la intervención gubernamental en el sentido de fortalecer la política económica, por supuesto sin desestabilizar las variables macroeconómicas. Y este elemento, esta combinación, de hecho que es compleja y supone una gran capacidad gubernamental. Y ahí lo que nos ha dicho Sebastián es muy importante, esta escasísima capacidad de gestión. Diríamos, no, tal vez estoy exagerando con escasísima, pero sí diríamos problemas de gestión en la ejecución presupuestaria, por ejemplo, de distintos ministerios. ¿Eso qué nos indica? Que estamos con un déficit de gestión gubernamental. Esto es que los equipos de gestión gubernamentales no están funcionando suficientemente bien. Y esto específicamente, yo diría, en el sector social, porque hemos visto en otras áreas que hay avances significativos, pero en el área social creo que existe una debilidad en la gestión. Y creo que el gobierno, si quiere realmente proyectarse en esta segunda fase de su gestión, a lograr una mayor aceptación y a sostener, diría, la misma línea de la política económica que viene impulsando, deberá presentarnos una propuesta mucho más creativa de política social de la que aparece hasta el momento. Bien, doctor Sebastián Mantilla, quisiera incluir en el debate el manejo de lo que se ha denominado la compensación social, el bono social. Precisamente ayer, en entrevista con la revista de Opinión Democracia, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, decía lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer en este sentido. En el año 2020, Miguel y amigos, 3 de cada 10 familias en un estrato social vulnerable, familias más necesitadas del Ecuador, 3 de cada 10 recibían un bono social. Pandemia, aumenta la pobreza, ¿y qué decide hacer el programa económico liderado por el presidente Guillermo Lasso? Aumentar la ayuda social. Actualmente, 8 de cada 10 familias en situación de
máxima necesidad, en un estrato social vulnerable, reciben un bono social para enfrentar la situación. En números absolutos, alrededor de 1 millón de personas en el 2019 recibían un bono social, en el 2022 1,5 millones de núcleos familiares, es decir, 500,000 adicional de personas reciben una transferencia monetaria mes a mes para enfrentar la situación. ¿Cuánto contribuye, doctor Sebastián Mantilla, este bono social que ha incrementado este gobierno? Bueno, yo creo que es importante el anuncio de que se mantenga y se fortalezca este bono social, porque vea usted, incluso no se puede hablar de desarrollo integral, de desarrollo de un país de manera integral, si solamente, digamos, nos enfocamos en el tema económico. Creo que es importantísimo que se tome en cuenta también igualmente el trabajo que se haga en las áreas sociales. Y obviamente, por ejemplo, en ese sentido hace relación lo que ha mencionado el ministro, que es el bono de desarrollo humano, pero también hay otros bonos que también igualmente viene gastando los distintos gobiernos, como es, por ejemplo, las pensiones para los adultos mayores. Hay un bono que tiene que ver con las personas con discapacidad. Y creo que incluso después, por ejemplo, de la pandemia, la situación social del país quedó realmente bien delicada. Entonces creo que en ese sentido, estas ayudas y los bonos por concepto, que son siempre unas ayudas que tienen que se las dirige a través del Estado y que tienen un periodo de tiempo específico, creo que es importante que hasta cierto punto se revea y en ciertos casos se mantengan, porque la situación social, ve usted, por ejemplo, cuando uno ve los índices sociales, por ejemplo, la situación de extrema pobreza, la situación de la pobreza en las áreas rurales, la situación de marginalidad, la situación que viven, digamos, muchos sectores del país, es realmente muy delicada. Y en ese sentido se necesita imprimir, digamos, como una mayor esfuerzo de parte del Estado y poder dirigir, digamos, esos esfuerzos a los sectores más vulnerables para poder tratar de rescatarlos. Entonces, en ese sentido, me parece importante el anuncio de mantener esos subsidios, de fortalecer esos subsidios. Y también igualmente, mire usted, también esto debería ir acompañado, por ejemplo, de otras acciones de gobierno que tiendan, por ejemplo, a atacar otros problemas sociales y que tiene que ver ahí, por ejemplo, con no solo la pobreza, sino la disminución de la tasa, por ejemplo, de trabajo infantil, por ejemplo, disminuir la tasa de femicidios, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la política social, reducir, por ejemplo, la brecha en términos de acceso al empleo entre hombres y mujeres, no se diga en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, reducir, por ejemplo, el ingreso que tiene que ver, digamos, con lograr, digamos, que mucho mayor número de gente pueda tener, digamos, un trabajo mucho más estable. Y creo que en ese sentido se tiene que hacer bastantes esfuerzos. Igual, acceso a la vivienda, cobertura, por ejemplo, de sectores poblacionales del acceso, por ejemplo, a Internet y demás. Entonces son algunas acciones que se debería también poner en el radar y que creo que habría que comenzarlas a articular ya este próximo año, tomando en cuenta también el plan de gobierno que fue, digamos, elaborado por el mismo presidente Lasso. Y hay ahí también un plan de desarrollo donde se establecen ahí objetivos, donde se establecen metas y que creo que eso tampoco no debería, digamos, descuidarse de parte del gobierno y los funcionarios de gobierno, porque creo que le va a dar mayor consistencia y mayor coherencia en la acción gubernamental que se haga en este próximo año. Economista Fidel Jaramillo, ¿cuánto abona la entrega de un bono social como ha incrementado y anunciado el ministro de Finanzas? Me parece que es un componente clave de una política social coherente, integral, pero como han señalado tanto Julio y Sebastián, deben ser complementados con no solo mejores niveles de gestión, sino también complementados con otras intervenciones, especialmente para dinamizar lo que es la generación de empleo de calidad en el país. Pero un bono social, las transferencias monetarias hacia la población más necesitada, más vulnerable, es clave para evitar lo que algunos economistas llaman la transferencia intergeneracional de la pobreza.
Es decir, que padres pobres tienen hijos que no van a la escuela, que no hacen sus chequeos de salud, que están desnutridos y van a ser pobres y sus hijos van a ser pobres, es decir, se transmite esa pobreza de generación a generación. Hace muy poco la Universidad de las Américas, la UDLA, hizo un programa con Santiago Levy, un economista mexicano, que es considerado el creador del programa Oportunidades Progresa en México. Fue uno de los primeros programas de transferencias monetarias o estos bonos sociales que tuvo la particularidad de, desde un inicio, ser evaluado. Es decir, cuáles eran los impactos de la entrega de este tipo de bonos en la población. Y fue una evaluación independiente que determinó que esa entrega de transferencias monetarias condicionadas a que las madres lleven a sus hijos a los chequeos de salud, a la escuela y que estén dentro de un marco de protección social, pues incrementaba significativamente la escolaridad en las familias más pobres, aumentaba la probabilidad de conseguir empleos de calidad y en definitiva reducía la probabilidad de caer nuevamente en la pobreza o pobreza extrema. Entonces, a la pregunta, Miguel, ¿cuán importantes son estos bonos sociales? Le digo categóricamente que son fundamentales para romper ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso de pobreza que pasa de generación a generación. Algunos críticos dicen, no, lo que debemos es no darles una caridad a los más pobres y no enseñarles, no darles pescado, sino enseñarles a pescar. Y eso yo lo he escuchado también mucho en el país y en otros países de América Latina. Sin embargo, creo que no es contraproducente tener este tipo de transferencias monetarias y a la vez crear las condiciones para fortalecer la base productiva y de crecimiento en el país. Entonces es un componente muy importante. De hecho, Miguel y colegas, fue uno de los compromisos que tuvo el país con el Fondo Monetario Internacional. Curiosamente, el FMI le puso como condición al Ecuador ampliar la protección a la población más vulnerable, más pobre, porque recordemos, la pobreza que había estado por ahí por el 25%, con la pandemia se disparó a sobre el 35%. Había que hacer una intervención para proteger a toda esa población que había caído en una crisis social y económica, pero severa. Ahora bien, yo quisiera insistir en el tema de calidad del gasto y gestión pública. Los niveles de desnutrición crónica infantil, por ejemplo, en el país, son al año 2020, estamos hablando del 23%. Ese es solo un nivel superado por Guatemala. Ecuador está en el segundo puesto, empezando de abajo, en términos de desnutrición crónica infantil. Los países vecinos como Ecuador, como Perú o Colombia, que tienen niveles de pobreza y de ingresos similares, tienen niveles de desnutrición crónica infantil de la mitad, estamos hablando de 10,5%, 11%. Esto es inaceptable desde todo punto de vista. No podemos condenar a generaciones a esto, que además tiene efectos irreparables en los niños que en este momento están padeciendo esta desnutrición crónica infantil. El gobierno lanzó un programa para reducir esa desnutrición crónica infantil. Entonces, Miguel y colegas, creo que va a ser clave poner dinero en manos de la población más pobre, sí, pero hacerlo de manera eficiente para reducir, por ejemplo, esos niveles de desnutrición crónica infantil. Hacer que los niños efectivamente vayan a la escuela y cuando vayan a la escuela esté el maestro, esté el profesor y le dé educación de calidad. Entonces, creo que es un esfuerzo, pero yo diría que involucra no solamente al gobierno central, involucra los diferentes niveles de gobierno. Y como se vio en el proceso de vacunación, creo que es un esfuerzo de toda la sociedad. El sector privado también tiene su rol para contribuir a mejorar esos indicadores sociales del país. Doctor Julio Echeverría, ¿cómo ve usted este incremento paulatino que ha habido en este gobierno de la entrega del bono social? Bueno, el hecho de que el ministro nos diga que el bono se ha incrementado y que la cobertura ya no es de 1 millón, sino de 1,5 millones,
Por un lado es una buena noticia en el sentido de que nos indica que el gobierno quiere atender con mayores recursos a este sector que se encuentra en condiciones de exclusión y de vulnerabilidad. Pero por otro lado nos indica también que es un sector que está creciendo. O sea, si el gobierno se ve obligado a mayores transferencias monetarias para atender este sector, eso tiene este otro lado de la situación que nos indica que el problema de exclusión, de informalidad en la economía es alto y que no se logra reducir. Y tras de ese indicador tenemos un conjunto de otros elementos, como son elementos de vulnerabilidad, de inseguridad generalizada y generación de condiciones extremadamente complejas en las cuales pueden germinar otro tipo de economías ilegales, como estamos viendo, especialmente el narcotráfico. Entonces, creo que si no se entiende que la política social tiene que ser una política integral, no solamente en su relación con la política económica, como había advertido anteriormente, sino dentro del mismo eje de intervenciones que el gobierno tenga que adoptar para realmente hacer política social de calidad. Si no se entiende eso, la pura transferencia monetaria o la mejor alocación de recursos en el presupuesto no son suficientes. Yo creo entonces que es muy importante introducir el tema de la gobernanza. Fidel lo acaba de introducir, el tema de la gobernanza multinivel. O sea, ¿en qué medida es necesario involucrar a los gobiernos locales, por ejemplo, en una política social integral que les permita compartir junto con la sociedad los procesos de gestión? Es muy importante reactivar el tejido social y eso no se realiza solamente con transferencias. Es muy importante que se establezcan estrategias intersectoriales, ¿sí? Que estén adecuadamente coordinadas. O sea, por un lado la desconcentración de la gestión y por otro lado la descentralización en el sentido de otorgar capacidades cada vez más importantes al tejido social, a los territorios. Esto es, en qué medida podemos, a través de una política de salud, de una política de educación y de una política de protección social integradas, ir fortaleciendo el tejido social y las capacidades de gestión y de gobernanza en los territorios. Creo que aquí eso supone una gran capacidad de gestión por parte del sector público. Y por lo tanto, yo diría, es muy importante que ese sector público está adecuadamente fortalecido, capacitado. El talento humano en los procesos de gestión es muy importante. Y es muy importante este cambio de timón, de direccionamiento hacia el bajar, diríamos, decir esa palabra no me gusta mucho, pero el dirigir hacia los territorios locales una capacidad integral de fortalecimiento, diríamos, de la inversión social y de los procesos de gestión. Entonces, revisemos cómo está la gestión en educación, cómo está la gestión en salud, cómo está la gestión en protección social. Observemos si es que existe realmente una relación de coordinación en las políticas públicas y si es que existe realmente una transferencia, una desconcentración de esa gestión y un fortalecimiento de las instancias locales de gestión. Creo que eso es muy importante si miramos también la relación entre la política social y, por ejemplo, la política de seguridad. La política de seguridad, que es un rubro muy importante en el presupuesto del 2023, así está planteado, tiene que ser entendida como parte de este proceso de fortalecimiento del tejido social. No es suficiente en seguridad la transferencia de recursos presupuestarios para fortalecer la capacidad de la policía
y de las Fuerzas Armadas y la colaboración entre estas para enfrentar a fenómenos como el narcotráfico, la delincuencia. Es muy importante que junto a estas políticas vaya una política social integral de fortalecimiento del tejido social en los territorios. Si es que no se entiende esta dimensión, creo que el gasto puede conducirnos a efectos que no son los efectos deseados. Creo que hay que utilizar adecuadamente los escasos recursos con los cuales se cuenta y volverlos, ubicarlos, diríamos, en una estrategia eficiente de gasto que nos permita llegar a conectar adecuadamente esta relación entre la política social y la política económica, como habíamos dicho, Miguel. Doctor Sebastián Mantilla, decía Fidel Jaramillo que aquí virtualmente hay que preocuparse de algo fundamental que a veces se descuida, como es la calidad del gasto y priorizar la gestión pública. Yo quisiera remitirme este año que estamos cerrando. Hubo los hechos de junio, producto de eso, una plataforma de un sector importante, pero no el único, el sector indígena, que presentó una demanda de 10 puntos. Como producto de esto, hubo 218 acuerdos entre el gobierno y dirigencia indígena, en donde ni siquiera, vuelvo al tema calidad del gasto, prioridad de la gestión pública y priorización de los hechos más importantes. En la demanda de los indígenas no estaba la desnutrición crónica infantil, siendo fundamental acometer, y de manera especial en el campo. Cuando uno va al centro del país hay indicadores mucho más altos de lo que el promedio, como bien señalaba Fidel Jaramillo. ¿Cómo gestar una mejor calidad del gasto y también engarzar entre lo que gasta el Estado central, el gobierno central y los gobiernos seccionales? Daría la impresión de que hay un divorcio entre lo uno y lo otro. Une la realidad del gasto desde la visión del gobierno central y otra la visión de los gobiernos locales que dedican a otras cosas sin calidad del gasto, Sebastián. Gracias, Miguel, por la pregunta. Sí, efectivamente, yo le diría que aunque el gobierno del presidente Lasso en estos años, en estos últimos meses, se ha preocupado hasta cierto punto en mejorar la situación fiscal, en mejorar la situación de los ingresos, en poner en regla hasta cierto punto el gasto público, me parece importante. Creo que igualmente esto debería venir acompañado por mejorar mucho más la calidad del gasto. Y creo que ahí hay un problema no solo a nivel de gobierno nacional, a nivel de las distintas instituciones del Estado, sino también igualmente a nivel seccional. No hay hasta cierto punto un control, un seguimiento del gasto que se hace a nivel, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales, peor aún también los parroquiales. Y prácticamente un poco los gobiernos municipales se han dedicado un poco a gestionar hasta cierto punto los recursos. No se siguen, digamos, o no se hacen las acciones de gobierno en torno de una planificación territorial, ni peor aún una planificación nacional. Y no hay una especie de vínculo, relación entre la planificación nacional y la planificación subnacional. Es decir, prácticamente los municipios a veces se dedican un poco a ejecución del gasto, pagan, digamos, buena parte de los recursos que reciben para pagar nómina, algo se hace en términos de obra pública, pero, por ejemplo, asumir, digamos, el desafío para resolver los problemas que no solamente son del gobierno nacional, sino del país, como es, por ejemplo, trabajar en el tema de generación de puestos, por ejemplo, de trabajo, promover la economía local, trabajar mucho más fuerte, por ejemplo, en la política social. Tomemos en cuenta que ahora los municipios están encargados de un área que se llama de protección social, donde es a través de esa instancia que se pueden promover acciones de carácter social a nivel local. Creo que ahí se tiene que hacer todavía mucho más esfuerzo. O sea, yo creo que no hay un control de los recursos que se hacen desde el gobierno o desde el ministerio hacia los gobiernos locales. Y vea usted que incluso en la normativa que dice en el COTAD, en las fórmulas, por ejemplo, de transferencia de recursos, que no solamente es para el cálculo de los recursos que deberían recibir cada uno de los gobiernos locales, sino ahí existen también incluso unos condicionamientos
para que esas transferencias lleguen a los gobiernos locales. Y en esos condicionamientos para las transferencias de los gobiernos, digamos, del nivel nacional, del nivel local, ahí vienen indicadores de cumplimiento, por ejemplo, de la gestión e indicadores de cumplimiento de los planes, tanto de desarrollo como también la articulación con los planes nacionales. Yo creo que ahí el gobierno nacional debería hasta cierto punto también presionar mucho más para que los gobiernos locales comiencen un poco a mostrar resultados, eficiencia en la ejecución del gasto. Y ve usted también que incluso yo diría que prácticamente como generalmente se ha centrado por los temas de las protestas sociales un poco la atención en lo que hace el gobierno nacional, prácticamente hemos descuidado o de la mira, del radar, lo que están haciendo los gobiernos locales. Yo quisiera decirle que un poco viendo así a vuelo de pájaro, puede ver que a nivel de los municipios hay una ejecución hasta cierto punto, no sé si sin control. Y se ha dado muchísimo para que se den también incluso contrataciones a dedo, etcétera, sin poca presencia, por ejemplo, también de la Contraloría. Veo yo también que el crecimiento también de la corrupción a nivel local ha crecido de manera importante, y creo que debería haber muchísimo más control en la gestión y la ejecución de los recursos que se hacen a nivel local. Eso como primer elemento. Creo que igualmente usted hacía referencia, Miguel, al tema de la necesidad de que también se tomen en cuenta otros temas sociales, o principalmente también hacía referencia al tema de la desnutrición crónica infantil. Mire, yo en ese sentido yo quiero ser también un poco más crítico. O sea, yo creo que sí, la desnutrición crónica infantil es un problema gravísimo, es un problema muy serio que tiene el país, pero creo que no es el único problema social que tiene el país. Y creo que el presidente Lasso y los mismos funcionarios cercanos del presidente Lasso siempre se les escucha hablar de la desnutrición crónica infantil, como que ese fuera el problema social. Mire usted, hay problemas relacionados, por ejemplo, con el crecimiento de la violencia. Y no me refiero a la inseguridad, sino a la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños. Hay problemas que tienen que ver con el tema de que muchos niños no pueden acceder a la escuela. Después del COVID, se quedaron muchísimos niños sin poder asistir a la escuela. Asisten a la escuela y no tienen, por ejemplo, su desayuno escolar. O sea, hay una serie de problemas sociales que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de las condiciones de vida. Por ejemplo, viven 5, 6, 7 personas en un pequeño cuartito. No existen viviendas adecuadas para que la gente pueda vivir. Y creo que ahí hay un problema social también gravísimo. Y en fin, o sea, los problemas sociales, le podría enumerar y pueden llegar tranquilamente a 20, 30, 40 problemas. Y creo yo que incluso, por ejemplo, cuando hubo las protestas indígenas y se plantearon estos 10, digamos, planteamientos o puntos que debería tomar en cuenta, yo creo que verle más como un asunto de politización o como una agenda política imposible de cumplir de parte del gobierno, creo que yo considero que debería darse un poco la vuelta a ese tema. Es más o menos como un llamado de atención al gobierno de decir, miren, aquí está el sector indígena, aquí está el sector, digamos, vulnerable del país, que requiere también la intervención del Estado en otros campos y en otras áreas. Yo creo que debería incluso tomarse en cuenta no solo esos 10 puntos, igualmente la posibilidad de que se vayan ejecutando los acuerdos que se llegaron después de los diálogos que se dieron entre indígenas y gobierno, y que eso no se quede solamente en la desnutrición crónica ni en los 10 puntos de la CONAIE, sino en muchísimos otros puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema social. Julio ha mencionado un tema que es importantísimo y que es clave, y que incluso yo, que he estado estudiando los temas de seguridad y seguridad ciudadana, un poco quisiera mencionarles que el problema de la inseguridad en el país no se soluciona con más policías o con más militares o policías y militares en las calles a través del tema represivo. Creo que la solución, digamos, de fondo, de raíz a los problemas de inseguridad se tienen que tratar con una potente política social que tiene que ver con, en el ámbito, por ejemplo, de la prevención, en el ámbito, por ejemplo, de la política social, de llegar, por ejemplo, sectores vulnerables, a sectores de jóvenes,
trabajar con políticas potentes en esa área para tratar de generar mayor cohesión social. Es decir, cohesión social debería ser el objetivo principal o que abrigue, por ejemplo, todo lo que se haga dentro de las políticas sociales. Economista Fidel Jaramillo, el tema que usted puso en análisis, la calidad del gasto y la priorización de la gestión pública, ¿cómo engarzar? Porque daría la impresión de que hay dos países, el uno, el del gobierno central, que dicta estas políticas, como se ha analizado los bonos, el tema de la atención social, los presupuestos para los diferentes sectores sociales, y los gobiernos autónomos descentralizados que virtualmente con el argumento de autonomía no están articulados con las políticas centrales. ¿Cómo lograr eso? Gobiernos municipales y gobiernos locales en general, que además han disfrutado de un incremento importante en sus ingresos gracias al aumento del precio del petróleo, y que además están en un proceso electoral a inicios de año. Así que yo creo que esa reflexión es muy relevante, especialmente cuando tengamos que ir a las urnas y hacer la evaluación de quién puede gestionar mejor estos ingentes recursos públicos. Pero tal vez me gustaría resumir esta intervención con 4 puntos principales. El primero tiene que ver con el manejo fiscal un poquito más general. Me parece que es importante darle crédito a quien se merece. Me parece que pasamos muy rápido el hecho de que este gobierno, ha alcanzado un balance en las finanzas públicas bastante significativo. Esto no es pelo de cochino, yo creo que vale la pena reconocerlo. Hemos tenido no solo una reducción del déficit, por primera vez en 8 años hemos alcanzado un pequeño superávit. Me parece importante destacar eso, la deuda pública, que siempre nos quejamos de que estamos endeudados hasta el cuello, pero la deuda ha bajado en términos nominales y como porcentaje del PIB. Hemos logrado culminar un programa con el fondo que no se había podido hacer en 20 años. O sea, me parece importante destacar ese esfuerzo de estabilización de las finanzas públicas. Segundo, y creo que aquí hay un consenso entre todo el panel, que eso puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. Algo difícil de hacerlo y por eso hay que reconocerlo, pero no es suficiente. Tenemos que ir mucho más allá que simplemente balancear nuestras cuentas fiscales. En ese sentido, me parece que se merece, digamos, un reconocimiento, aplausos por mantener una política de protección social en cuanto a mantener ese presupuesto para los bonos sociales, para educación, salud, otros gastos de protección social. Me parece entonces que vale la pena destacar. Pero aquí creo que ha habido un consenso en la necesidad de analizar un poquito con más detalle en la calidad y en la eficiencia de ese gasto público. Y aquí lanzo un tema que no hemos hablado, pero el ministro se vanagloria de los 1.379 millones de dólares que van a las transferencias sociales, de estos bonos sociales. Pero Miguel y colegas, no hemos visto que esos 1.379 millones quedan, pero enanos, frente a los más de 4.000 millones de dólares que anualmente está gastando el país en los subsidios a los combustibles. Que ese no es un gasto social, eso estamos auténticamente quemándolos porque es un gasto ambientalmente terrible, eso lo sabemos todos, el propio movimiento indígena o algunos voceros reconocen que no es lo mejor subsidiar los combustibles fósiles, pero además muy regresivo, no llega la mayor parte de este subsidio, no llega a la población más pobre, muchos de esos se van por contrabando o favorecen a las clases más privilegiadas. Entonces es importante también reflexionar sobre la calidad del gasto público. Yo sé que esto ha sido un motivo de debate nacional intenso, pero no está por demás seguir reflexionando porque los números lo dicen todo. 1.379 que van a los más pobres, 4.000 millones o más que se queman en subsidios a los combustibles fósiles. Entonces me parece que hay que reiterar en la necesidad de mejorar esa calidad del gasto público y de obtener resultados. Fidel, si me permite la reflexión de Sebastián. Si es que me permiten terminar rápidamente, yo creo que sí, hay múltiples
necesidades y prioridades. Pero yo creo que enfocarse en temas como la desnutrición crónica infantil no es excluyente de trabajar en todos los frentes. Pero yo creo que tenemos que tener, así como la vacunación tuvo un foco, tuvo temas de articulación entre los niveles de gobierno y el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, creo que debemos empezar por algo que si es que no lo hacemos ahora, estamos condenando a una generación a su desarrollo y la pobreza. Entonces, trabajar en todos los frentes, sí, pero tengamos un sentido de prioridad y un sentido de urgencia en el país. Y el último punto, Miguel, la mejor política social es la política que genere crecimiento, empleo de calidad. La generación de empleo es la mejor forma de tener una política social sostenible en el mediano plazo. Así que no nos olvidemos de crear estas condiciones para favorecer la inversión, la productividad y el crecimiento, que eso te va a garantizar la generación de empleo, que es una solución de mediano plazo a los problemas sociales y de pobreza. A propósito de lo que decía Fidel Jaramillo, y le pregunto a Fidel, el tema de los subsidios, este chorro de dinero que se va en subsidios y que incluso este año, en lugar de hacer lo que realizó un presidente de izquierda como Gustavo Petro, de sincerar los precios, en el caso ecuatoriano lo que se hizo luego de las jornadas vandálicas de junio pasado, lo que se hizo es incluso reducir aún más el precio e incrementar el subsidio. Esto no es un contrasentido para los propios sectores sociales e indígenas del país, Fidel. Así es, por eso ponía este contraste de lo que el país está destinando a los bonos sociales y lo que está quemando en subsidios a los combustibles. Pero yo sé que es un tema muy controversial. Hay posiciones políticas muy encontradas, pero ha habido una mesa de diálogo entre los sectores de gobierno y los sectores sociales, principalmente el movimiento indígena, y yo creo que es un tema que hay que seguir analizándolo, porque de nada sacábamos teniendo reformas tributarias, pero bastante costosas para el bolsillo de los ecuatorianos, de las empresas, etcétera, creando condiciones más difíciles de inversión, etcétera. De nada sacamos pidiéndole recursos prestados al Fondo Monetario para financiar parte de estos bonos de solidaridad o bonos de desarrollo humano, si es que por el otro lado tenemos un barril sin fondo que se nos va todos los recursos en subsidios de los combustibles. Creo que hay mecanismos tanto de compensación directa a la población afectada, porque también hay que reconocer en el momento que se eliminen los subsidios directos, hay población que sí va a sufrir las consecuencias, pero a nivel agregado se genera mucho más recursos para compensar y generar condiciones mucho más sostenibles y que además protejan a la población más afectada. Transferencias directas, bonos de transporte, también bonos directos que aumenten, digamos, los ingresos de la población más vulnerable. Creo que hay mecanismos. Sé que no ha habido luz verde, al menos satisfactoria, en las mesas de diálogo. Creo que hay que seguir sentándose y cada vez que uno tenga la oportunidad de decir, miren, desde el punto de vista ambiental, social, de equidad, esto no es la mejor idea para el país. Creo que hay mejores maneras de abordar un tema tan complicado como lo está haciendo Colombia, como lo hizo Chile, como están haciendo tantos otros países que no están malgastando de esta manera sus pocos recursos. Doctor Julio Echeverría, ¿cómo articular las políticas del gobierno central, especialmente en lo social, con los gobiernos seccionales, en donde hay una distorsión evidente y no se prioriza la calidad del gasto? Y este tema de los subsidios también, que pudiera servir más recursos para lo social. Yo creo dos cosas ahí. Creo que es muy importante combinar dos procesos y dos conceptos. El concepto de desconcentración de la gestión, esto es transferir cada vez más recursos desde el presupuesto nacional al presupuesto local. Y el otro proceso, el proceso de descentralización. Esto es desconcentración y descentralización como dos conceptos que tienen que manejarse adecuadamente. Combinarse. Esto es, mientras más se transfieren recursos, más se fortalece la capacidad local de gestión de esos recursos.
Y cuando hablamos de calidad del gasto, estamos haciendo referencia primero a la necesidad de planificar ese gasto. Esto es de ponerse objetivos de corto, mediano y largo plazo. Creo que la planificación está extremadamente descuidada, tanto a nivel nacional, de la gestión del presupuesto público, como a niveles locales. Entonces tenemos que fortalecer esta capacidad de establecer objetivos claros y de comprometerse a un gasto que sea realmente eficiente en función de la consecución de esos objetivos. Entonces, yo diría combinar calidad del gasto con fortalecimiento de la gobernanza local, ¿no? Estos dos elementos tienen que ser adecuadamente conjugados. Y esto quiere decir mayor desconcentración, esto es una mayor capacidad de volcar los recursos de la política social hacia los territorios, fortalecer las capacidades de gestión locales, eso es muy importante. Coordinar las acciones del sector público, o sea, es muy importante ver cuáles son los enlaces virtuosos que se pueden hacer entre la política de protección social, que es muy importante, con la política de salud, con la política de educación. Esos enlaces no están claramente definidos y por lo tanto no se advierte una coordinación de acciones por parte del sector público entre los distintos sectores de la gestión de la política pública. Entonces ahí hay que trabajar mucho. En la relación con los gobiernos locales y con las sociedades civiles locales, es muy importante que se dé voz y que se dé participación a estos niveles de fortalecimiento del tejido social, como decíamos, en lo local. Entonces, creo que es muy importante que se intervenga en esa dirección. Si nosotros miramos los diálogos que se establecieron entre el gobierno y el movimiento indígena, podríamos decir que en alguna medida fueron exitosos en el sentido de que se llegaron a un conjunto de acuerdos fundamentales, pero el acuerdo central al cual hacía referencia justamente Fidel, que es el de los subsidios a los combustibles fósiles, es el punto donde no se llegaron a acuerdos. Entonces, preguntémonos, ¿cómo es posible pensar que los sectores más vulnerables no caigan en cuenta de que hay una cantidad de recursos que podrían dirigirse para el fortalecimiento del sector social y de sus localidades y se van hacia el subsidio a los combustibles fósiles? Esto es un desperdicio de recursos. Bajar de 4.000 millones diríamos, de desperdicio de recursos que se van por los subsidios a los combustibles a los 1.300 millones que está destinándose para el gasto social, para la inversión social, es un tramo bastante grande, diríamos. Entonces, ¿cómo es posible que el sector social no caiga en cuenta de la necesidad de reubicar la alocación de recursos? Esto es la capacidad de priorización de la política pública en dirección al fortalecimiento de la política social. Creo que allí hay mucho que trabajar y se logrará esos consensos seguramente el rato en el cual las capacidades de identificación de prioridades sean capacidades compartidas con el sector social y con los actores del desarrollo social. Entonces creo que ahí hay mucho que trabajar, hay mucha tela que cortar en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de gestión intersectoriales dentro del sector público y con los gobiernos locales, manejando esta doble política de desconcentrar y de descentralizar la gestión. Muchas gracias por aportar a este debate sobre la inversión social en el país y sus perspectivas al doctor Sebastián Mantilla, al economista Fidel Jaramillo y al doctor Julio Echeverría. Muy amables como siempre y muy buen día. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias. A todos. Muy buen día, 8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar
la pugna política que estamos viviendo en el país, cuando desde la Asamblea esos sectores desestabilizadores están planteando que el gobierno quiere un golpe de Estado blando. Invitados, el doctor Leonardo Viteri, ex asambleísta, la doctora Patricia Estupiñán, editora de la revista Vistazo, y el doctor Raúl Andrade, articulista. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, somos Cuida tu Futuro, el programa de educación financiera de Banco Solidario. Hay que estar al día con la tecnología porque te facilita la vida. Las consultas y transacciones financieras a través de Internet te ahorran tiempo y gastos de movilización. Evitan que te expongas a peligros y son fáciles y seguras de usar. Los servicios que más se utilizan son banca por Internet, a la que